Continuando con la serie Escatología que nos hemos perdido durante unos días, vamos a continuar con la lección número 9. En el presente vamos a ver las cartas a las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Esto a continuación o continuando con el tema del presente siglo. El presente siglo abarca las 7 iglesias, pero no solamente las 7 iglesias, como lo vamos a ver más adelante. Y miren que tenemos acá las cartas a las 7 iglesias. Y ese es el periodo presente que estamos viviendo, pero no solamente ese, sino que vamos a ver al final el presente siglo cómo va a terminar. Suscríbete al canal y comparte el video para que otras personas sean edificadas en la materia de escatología. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, se habla de 7 iglesias en Asia Menor. Evidentemente, en aquel entonces no existía solamente 7 iglesias en Asia Menor, sino que estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias que habían en aquel entonces, y no solamente las iglesias que habían en aquel entonces, sino la representación de todas las iglesias que hay hasta el presente, porque cada uno tiene un mensaje específicamente para su tiempo y otro mensaje para nosotros. Vemos las 7 iglesias. Uno es la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y como se pueden dar cuenta, nos estamos viniendo con todo para darle al diablo su lección para que aprenda a no meterse con la iglesia, porque el Señor a través de su palabra nos cuida, nos protege y nos enseña cosas, como hacer, por ejemplo, con la primera iglesia. Antes de comenzar con la primera iglesia, vamos a ver el tema del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19, que es la clave para entender el libro del Apocalipsis, como lo hemos visto quizá en la serie del Apocalipsis, que esta parte ya lo hemos visto, pero lo vamos a repetir. El Apocalipsis, capítulo 1, 19, se encuentra la clave para comprender el Apocalipsis, donde dice las cosas que has visto, las cosas que ahora son y las cosas que vendrán después de estas. En el capítulo 1, en el versículo 19, se encuentra estos 3 expresiones. Las cosas que había visto Juan era el Cristo glorificado, era los 7 candelabros sobre bueno, en medio se encontraba el Señor, eran las 7 estrellas a la diestra de nuestro Señor Jesucristo, y esas cosas había visto el apóstol Juan. Luego, en segundo lugar, las cosas que ahora son, o las cosas que ahora es, el capítulo 2 y capítulo 3 de el Apocalipsis nos hablan acerca del periodo actual de la iglesia, porque donde es las cosas que son o las cosas que ahora es Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde se aparece las 7 iglesias. Y a partir del capítulo 4 son las cosas que vendrán después de estas. Si tú no me quieres creer en esta parte, créele a la palabra de Dios. Y por eso vamos a leer capítulo 4 de Apocalipsis en el versículo 1, que expresa: después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como la de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Suscríbete al canal y comparte y dale like al video para que YouTube nos siga promocionando con el estudio de la palabra del Señor. Ahora sí comenzamos con el presente curso, que en parte están las 7 iglesias, y el Señor nos quiere hablar a cada uno de estas. El Señor Jesús a Juan el amado le dio la visión de las 7 iglesias. Y así como hemos visto en el capítulo 13 de Mateo, Jesús había enseñado a través de parábolas el presente siglo. Ahora en el libro del Apocalipsis se va a presentar el presente siglo en el capítulo 2 y capítulo 3 a través de visiones que el apóstol San Juan había recibido. Tenemos el propósito de las 7 iglesias, que por el tiempo no lo vamos a ver. Vamos a irnos de lleno directo al mensaje a la iglesia en Éfeso. Y uno de los mensajes que le dijo el Señor a esta iglesia apasionada, porque es una iglesia ardiente, es una iglesia ardiente, apasionada, que es el significado
de Éfeso. Había perdido su primer amor. Recordemos que habían impactado allá en donde se encontraba la diosa Diana de los Efesios. El evangelio tanto había impactado que estaban preocupados los plateros o los artífices que hacían templecillos a la diosa Diana. Y ese primer amor con el que habían comenzado se había apagado y habían dejado su primer amor, o en otras versiones dicen se había perdido su primer amor. Mas el Señor te dice a ti, si tú has perdido tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Vuelve a aquellas cosas que hacías en principio, amándole al Señor. Posteriormente tenemos la iglesia en Esmirna, y la iglesia en Esmirna se caracteriza por una iglesia perseguida, una iglesia que no se rindió, sino que dio su vida hasta la muerte por nuestro Señor Jesucristo, por amor a Él, ya que Él pagó un alto precio por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para no morir por Él en caso de que pudiera darse una persecución o entrar en la cárcel? Tenemos que estar dispuestos a eso, como esos cristianos primitivos que se encontraban en aquel entonces. La iglesia perseguida, a esta iglesia en Esmirna, fue la otra iglesia al cual no se le reprochó nada, como a la iglesia en Filadelfia, como lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos la iglesia perseguida. Muchas veces simplemente porque tenemos algún problema, tenemos alguna dificultad que se nos atraviesa, ya nomás queremos desanimarnos del cristianismo, del evangelio. Pero comparémonos, hermanos, con estos otros cristianos que estuvieron viviendo en el primer siglo y fueron perseguidos, la iglesia en Esmirna, y murieron y ofrendaron su vida al Señor Jesucristo ahí en el Coliseo romano. Y no solamente ahí, sino en otros lugares más, que ellos fueron muertos, fueron asesinados dentro del imperio romano por no querer adorar al emperador, por no querer adorar al Curios, ya que el Curios verdadero para el cristiano era el Señor Jesucristo. Y el Dios no era el Teos César romano, sino era el Señor Jesucristo. Predicaban a otro Dios y predicaban a otro Señor, a otro Curios. Por esa razón, ellos fueron matados, perseguidos, los cristianos en aquel entonces. Tenemos ahora la iglesia en Pérgamo, el mensaje a la iglesia en Pérgamo, que se caracteriza por que estaba casada con el mundo, es decir, que esta iglesia compartía cosas del mundo, y es como querer caminar con Dios y con el diablo, y eso no se puede hacer. Y estaba casado con el mundo. La iglesia en Pérgamo, que se encuentra en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 12, que se lee el mensaje a Pérgamo. El que tiene la espada de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tenemos ahí esta iglesia casada con el mundo, la iglesia en Pérgamo. Esta es la iglesia tolerante, la iglesia en Tiatira. El mensaje a la iglesia en Tiatira, la iglesia tolerante. ¿Por qué? Porque se estaba tolerando a una mujer que se llamaba Jezabel, y decía ser profetisa y seducía a los siervos de Dios. Esta es parte del presente curso, que si bien había en aquel entonces una mujer que era Jezabel, en el presente existe la seducción del mundo hacia nuestras personas para ceder ante el comportamiento o la conducta de este presente siglo malo. El mensaje a Tiatira, la iglesia tolerante, fue una iglesia que vivió en aquel entonces, en el primer siglo. En el presente también podemos muchos ser parte de esta iglesia tolerante, tolerar
al pecado, a lo que es pecado, lo que dice en la Biblia. Y podemos estar, por ejemplo, aceptando dentro del ministerio de alabanza que un hermano que canta esté arreglado con una persona que no es cristiana y esté en yugo desigual, lo cual se tendría que colocar o en disciplina a ese hermano durante un tiempo para que ya no cante, sino que esté sentado hasta que él reconozca su pecado y termine con la persona que no es cristiana. Y aquí muchas veces, porque es hijo del pastor, se tolera eso, se tolera el pecado dentro de la iglesia. Y la iglesia en Tiatira se caracterizaba por su tolerancia en cuanto a Jezabel, como le estamos viendo en este momento. Tenemos otro que es la iglesia en Sardis, la iglesia agonizante, como también se la ha conocido como la iglesia muerta, porque leemos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, sobre la iglesia en Sardis, capítulo 3, versículos 7 al 13, y suscríbete al canal, y no lo adelantes el canal, sino el video, sino que velo hasta el final, mi estimado. Toma apuntes si tú deseas para que puedas recordar estas 7 iglesias de manera más sencilla. En profundidad lo vamos a llevar en la serie de Apocalipsis, pero por el momento esa serie se ha detenido, más estamos en la escatología, subiendo muchos videos como ustedes pudieron darse cuenta. Y quizá mucho más adelante vamos a tener transmisiones en vivo para que todos ustedes puedan sumarse a esas transmisiones en vivos y va a ser mucho mejor porque voy a poder hablar con ustedes a través de los chats que pueden ustedes emitir o preguntas que puedan tener. Bueno, eso Dios mediante, simplemente adelantándome esa parte. La iglesia en Sardis, la iglesia agonizante, que se encuentra en el capítulo 3, se le conoce también como la iglesia muerta porque dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta, y estás muerta. Hay muchos cristianos estimados y esperemos que no seamos nosotros ellos. Y si conocemos a algunos de ellos, podamos orar por sus vidas, porque hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertos. Es decir, que no conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Y hay que orar por esas personas para que vengan al conocimiento de la verdad a través de Jesucristo, nuestro Señor. Finalmente, la iglesia en Filadelfia, la iglesia fiel a la palabra de Dios, la iglesia no solamente fiel a la palabra de Dios, sino obediente, fiel a su obediencia, porque el Señor nos dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Tú tal vez puedes decir, yo me traslado para ir a mi congregación y tardo 1 hora en llegar a mi congregación y tengo que hacer eso 2 veces a la semana. No, pero el Señor lo que está viendo es más tu obediencia antes que tus sacrificios. Es mejor obedecer y el Señor prefiere eso, la obediencia. Y estas son las 7 iglesias que representaban al primer siglo y que representan hasta el día de hoy a nosotros en el presente siglo. Y esta iglesia va a ser, bueno, falta todavía, esta iglesia, todavía nos falta la 7ª iglesia, la iglesia en la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia tibia, la iglesia que está con el mundo y la iglesia que se encuentra con Dios a la vez, como que quiere estar con los dos, pero el Señor dice que no, mejor se es que seas tibio, pero que seas frío o caliente, pero no tibio, no iglesia tibia, porque el Señor dice, o si no, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y esta iglesia va a ser vomitada y se va a quedar en la tribulación, porque es una iglesia tibia, una iglesia que no conoció al Señor. Se la conoce también a esta iglesia de la Odisea como la iglesia profesante, que solamente profesa decir seguir a Cristo, pero en realidad no es cristiana. Y esa iglesia va a ser vomitada en el tiempo de la tribulación. Y si no es así, pues cuando alguien muera que pertenece a esa iglesia, va a sufrir el castigo eterno. Hay 2 programas
para Israel y otro para la iglesia. Ya hemos visto el programa para la iglesia, estas 7 iglesias que representan a las iglesias de todos los tiempos y aparecen en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Será arrebatada de esta tierra. En cambio, Israel será dejado en esta tierra para ser insertado en el horno de fuego que Dios está preparando para que Israel sea restaurado. El propósito de Dios, hermanos, no es destruir a Israel, no es destruir a la iglesia cuando se disciplina, sino es la restauración. E Israel va a ser restaurada en ese tiempo de tribulación que va a pasar los moradores de esta tierra y la nación de Israel que no acepta a Jesucristo en el presente, y Israel será restaurada, y una vez que termine, cuando ellos sean restaurados, recibirán al Señor, y el presente siglo del cual hemos estado hablando desde hace 2 clases en escatología culminará, terminará el presente siglo. Conclusión. El presente siglo abarca el periodo de la iglesia hasta la restauración de la nación de Israel. Por eso tenemos acá todo el presente siglo, las 7 iglesias de todos los tiempos y la futura restauración de Israel. Miren que acá está explotando juegos artificiales porque Israel será restaurado, porque Dios lo prometió. Y si Dios prometió, el Señor cumplirá. Y por detrás dice, continuará. Continuará en la próxima lección. Suscríbete al canal y comparte y dale like al video para que YouTube le siga promocionando esta clase de estudios bíblicos a través de este canal y otros canales más cristianos que hay más, mucho más. Que el Señor los bendiga. Hasta acá creo que no hay un gracias por su atención, pero hasta acá la grabación en el presente. Nos vemos en la siguiente lección. Bueno, en la continuación de esta lección del presente siglo, que es largo nomás, como se están dando cuenta todos ustedes, mis estimados hermanos en Cristo, consiervos, que el Señor les bendiga. Y si estás tú en la ciudad de La Paz, Bolivia, va a haber una sorpresa para todos ustedes. Estén atentos a los videos. Si estás en La Paz, y todavía no estás, también suscríbete y puedes decir, estoy en La Paz, estoy en La Paz, estoy en La Paz, en La Hollada, y vamos a dar una información para todos ustedes muy pronto. Que el Señor les bendiga, estimados, y estén atentos a los videos.